Buenas noches. O buenos días, dependiendo del momento en que decidas escuchar esto. Pero sea la hora que sea, aquí no hay prisa. Estás a punto de embarcarte en un viaje largo, lento y deliciosamente tranquilo. Un viaje, por algo tan cotidiano, tan común, que rara vez le damos importancia. Las sillas. Sí, las sillas. Este objeto discreto, fiel, que te espera cada día, sin que tengas que pedírselo. Ha estado con nosotros durante siglos. Observando imperios caer, oficinas llenarse y habitaciones enmudecer al final del día. Hoy recorreremos su historia. Pero no con apuro. Nos tomaremos el tiempo para conocer sus formas, sus símbolos, sus materiales y sus rincones olvidados en la historia. Un viaje que no necesita atención constante. Puedes quedarte o puedes irte poco a poco. A un lugar más profundo, donde el descanso te llama suavemente. Si estás listo, si estás cómoda, si ya encontraste tu propia silla o quizá tu cama. Comencemos. Duración estimada, 25-40 minutos. Imagina que eres un sirviente silencioso en el salón de un palacio persa. El aire es pesado, cargado con incienso de mirra y sándalo. El suelo, fresco, hecho de piedra tallada. Y al fondo, en lo alto de unas escaleras, una figura inmóvil. Sentada. No habla. No se mueve. No necesita hacerlo. Porque está sentado en un trono. Durante milenios, el acto de sentarse ha sido más que comodidad. Ha sido poder. Ha sido símbolo. Ha sido una declaración de dominio. En Egipto, los faraones eran retratados siempre, sentados en altos asientos de madera dorada. Con respaldo recto y brazos sólidos, tallados con jeroglíficos y cabezas de leones. Eran mucho más que un lugar donde descansar las piernas. Eran una extensión del dios que se suponía eran. En China, durante la dinastía Ming, los emperadores utilizaban sillas con respaldo en forma de I, hechas de maderas raras, como el cítano o el huanhuali, y decoradas con dragones y nubes talladas a mano. No había cojines. La dureza también comunicaba solemnidad. En el Japón medieval, sin embargo, la silla no era común. Los hun se sentaban sobre tatamís o en bancos bajitos llamados saizu. La ausencia de respaldo no quitaba importancia, al contrario, proyectaba humildad ante el deber. Más al oeste, en Europa, los reyes se rodeaban de ornamentación desbordada. El trono de Carlomagno, de madera, sin adornos, pero alto y robusto. Mientras que siglos después, los tronos británicos y franceses se convirtieron en auténticos altares visuales. Tapizados en terciopelo rojo, coronados por águilas doradas, sostenidos por querubines tallados a mano. El trono, siempre en alto. Siempre centrado. No solo era para sentarse, era para ser visto. Para dejar claro quién hablaba, y quién no. Uno de los más curiosos fue el trono de San Pedro, en el Vaticano. Una silla de madera sencilla, encerrada dentro de una estructura monumental de mármol y bronce. Como si dijera, lo divino está sentado, sí,
pero oculto en humildad. Y en África, reyes tribales utilizaban taburetes ceremoniales, a menudo portados por asistentes, porque el poder, en muchas culturas, no tocaba el suelo. Las sillas reales no siempre eran cómodas, pero eso no era lo importante. Eran símbolo, orden, control. Con el tiempo, sin embargo, el acto de sentarse se democratizó. Y aunque seguiremos viendo sillas importantes, ya no serán solo para unos pocos. Pero no nos adelantemos. Respira. Acomódate. Deja que el peso de esta historia te lleve a un lugar más tranquilo. Cuando estés listo, seguiremos con el segundo capítulo. Las sillas del pueblo. Las que sostienen cuerpos cansados y también sueños sencillos. Imagina ahora una casa sencilla. Quizá en algún rincón de la Toscana del siglo XV. El suelo es de piedra, las ventanas son pequeñas y el mobiliario escaso. Pero en una esquina, cerca del hogar donde chispea el fuego, hay una silla. Una silla de respaldo recto, hecha de madera de nogal. Sencilla. Funcional. Levemente áspera al tacto. Durante siglos, la mayoría de las personas no tuvo el lujo de una silla. Se sentaban en bancos largos o directamente en el suelo. Las sillas eran para autoridades, clérigos, jueces, señores de tierras. Pero algo comenzó a cambiar hacia finales de la Edad Media. Las casas comenzaron a amueblarse, poco a poco. Y el acto de sentarse, antes reservado, empezó a normalizarse. Aunque, claro, no todas las sillas eran iguales. En los siglos XVI y XVII, con la expansión del comercio y el auge de la burguesía, las sillas pasaron de ser objetos rituales a piezas de confort y estética. Los artesanos europeos, particularmente en Francia e Inglaterra, empezaron a experimentar sillas con respaldo inclinado, sillas con tallados florales, sillas con brazos acolchados, pensadas no solo para sentarse, sino para conversar, para esperar, para leer lentamente a la luz de una vela. En Versalles, las sillas adquirieron nombres propios. El fauteuil, una silla con brazos amplios y tapizado delicado, era símbolo de estatus y de gusto refinado. En cambio, en los hogares más humildes, se usaban sillas de 3 patas, hechas a mano. Una forma estable incluso en suelos irregulares. Sillas de cocina que crujían con cada movimiento. Sillas que escuchaban más secretos de los que podrías imaginar. Con la revolución industrial, las sillas se multiplicaron. Ya no hacía falta un carpintero experto. Las fábricas podían producir cientos, miles. Y las formas comenzaron a adaptarse a nuevas realidades. Apareció la silla de escritorio para quienes comenzaban a trabajar en oficinas. Con ruedas, con giratorio, con alturas ajustables.
una nueva forma de sentarse que acompañaba la mecanización del trabajo humano. Ya en el siglo XX, la funcionalidad dio paso a algo más ambicioso, el diseño moderno. Nombres como Charles Cirey Eames o Marcel Breuer se volvieron referencia. Diseñadores que pensaban la silla como un arte silencioso. Sillas hechas con fibra de vidrio, acero tubular, cuero curvado. Sillas que parecían flotar, que rompían la idea tradicional de lo que significaba sentarse. Piénsalo un momento, una silla es el molde de un cuerpo, pero también el molde de una época. En los años 70, la ergonomía se volvió tema central. ¿Cómo hacer que una silla cuide la espalda? ¿Cómo permitir que alguien se siente por 8 horas sin sentir que carga el mundo? Hoy, muchas sillas son creadas no solo para sentarse, sino para sostener rutinas digitales, conversaciones remotas y posturas que antes no existían. Pero aunque los materiales cambien, la esencia de la silla sigue siendo la misma, estar ahí, en silencio, acompañando. Quizá ahora mires la silla en la que estás sentado o sentada y te preguntes de dónde viene su forma. Porque el respaldo está ahí, porque tus pies reposan como lo hacen. Esa es la magia de lo cotidiano. Silencioso, pero lleno de historias. Y en el próximo segmento, conoceremos algunas de esas sillas que, sin ser tronos ni esculturas de museo, se volvieron íconos por su forma, por su historia y por lo que representaron en su momento. Cuando estés listo, cuando tu respiración se haga un poco más lenta, iremos hacia allá. Hay objetos que a simple vista parecen insignificantes. Pero si los miras con detenimiento, si les das tiempo, revelan algo más. Así son muchas de las sillas que surgieron en el siglo XX. No eran tronos. No estaban talladas con símbolos. Pero fueron pensadas para algo profundo, sostener al cuerpo humano y dialogar con su tiempo. Imagina una habitación blanca, amplia, vacía. En medio, una única pieza. Una silla Barcelona, diseñada por Ludwig Mies van der Rohe en 1929. Cromada, de líneas limpias. Con cojines acolchados en cuero. No tenía nada superfluo. Y sin embargo, lo decía todo. Fue creada para los reyes de España, pero sin parecer un trono. Una silla moderna para un mundo que estaba dejando atrás las coronas. Años más tarde, Charles Cirey Eames diseñarían otra maravilla. La Eames Lounge Chair, de 1956. Imagina un sillón ancho, curvado como una concha, hecho de contrachapado moldeado y cuero suave. Fue creada pensando en el confort de un guante de béisbol, esa sensación de abrazo, de recogimiento. No solo fue una silla hermosa. Fue la primera en producirse industrialmente con ese nivel de calidad. Y aún hoy, sigue en producción. Pero no todo era cuero y madera noble. En 1968, el diseñador finlandés Eero Aarnio presentó algo completamente distinto,
la Boltchair. Una esfera blanca, hueca por dentro, con un cojín rojo y entrada circular. Más que una silla, parecía una cápsula espacial. Un refugio auditivo. Un pequeño universo privado para sentarse y desconectarse. Luego vino la silla Pantone, de Verne Pantone. Una sola curva de plástico moldeado. Sin patas separadas. Sin juntas. Solo una forma fluida, casi líquida, pensada para ser apilable y producida en masa. Y aunque era futurista, también evocaba algo arcaico. Como una ola. Como una serpiente quieta. En América Latina también surgieron símbolos. La silla Acapulco, por ejemplo, con su estructura metálica y tejido de vinil, pensada para dejar pasar el viento. Cómoda, fresca. Y con un diseño que invitaba a la conversación junto al mar. Aunque nunca fue firmada por un gran diseñador, su forma se volvió emblema del descanso en las décadas de los 50 y 60. A veces, una silla se vuelve símbolo, sin buscarlo. Como la silla plegable de plástico blanco, presente en tantas fiestas, reuniones, y también en momentos tristes. No tiene diseño refinado, pero ha sostenido millones de historias. En patios, en cocinas, en funerales. Su anonimato la hace universal. En museos de arte moderno, muchas de estas sillas están expuestas como esculturas. Pero cuando fueron creadas, su propósito era mucho más humilde, sostener. Y aún lo hacen. En oficinas, en salas, en rincones de lectura. Silenciosas. Constantes. Cierra los ojos un momento, si lo deseas. Piensa en una silla que te haya acompañado por años. Una que crujía al sentarte o que estaba junto a una ventana. La historia de las sillas también es la historia de las personas. Y quizá, sin darnos cuenta, las sillas nos han escuchado más que nadie. En el próximo y último segmento, hablaremos de las sillas del presente. Las que usamos hoy, muchas veces sin notarlo. Y lo que dicen de nuestra forma de vivir. Cuando estés listo, seguiremos. Mira a tu alrededor. Quizá ahora estés sobre una silla de oficina, con ruedas que giran sin ruido, con un respaldo que se adapta a la forma de tu espalda. Quizá tenga apoyabrazos ajustables, quizá no. Pero sin duda, está ahí, contigo. Las sillas del presente no buscan ser vistas. Buscan funcionar. Soportar jornadas de 8, 10, hasta 12 horas de trabajo. Acompañar la concentración, sin molestar. La ergonomía se ha convertido en una ciencia. Diseñadores, ingenieros, fisioterapeutas, todos colaboran en crear sillas que se alineen con la columna, que repartan el peso, que reduzcan la fatiga. Una buena silla puede pasar desapercibida. Pero cuando falta, el cuerpo lo nota. En las oficinas modernas, la silla ya no es de cuero ni madera. Es de malla transpirable, con estructuras de aluminio y plásticos técnicos. Como la Herman Miller Aeron, icono de la revolución ergonómica. Fue diseñada en los años 90, pero parece sacada del futuro. Sin tapizado,
sin adornos. Solo forma y función. Es la silla del trabajador digital. La que sostiene conferencias, proyectos, correos interminables. Pero no todas las sillas de hoy son para trabajar. Al otro lado del espectro están las sillas gamer. Con colores intensos, formas envolventes y respaldos que imitan los asientos de autos deportivos. Diseñadas para quienes pasan horas frente a una pantalla, ya no solo jugando, sino transmitiendo, creando contenido, convirtiendo la silla en parte del personaje. En los hogares, el minimalismo domina. Sillas de líneas rectas, tonos neutros. Pensadas para ocupar poco espacio visual. Como si quisieran desaparecer. La silla de comedor ya no tiene cojines ni tallados. Es una curva de polipropileno. Fácil de limpiar. Fácil de reemplazar. También están las sillas públicas, en aeropuertos, hospitales, estaciones. Firmes, funcionales, impersonales. Diseñadas para durar, pero no para quedarse. O las sillas de cafetería. De metal pintado o madera contrachapada. Pequeñas, ligeras, con la intención de que uno no se quede demasiado tiempo. Y están las sillas invisibles. No porque no existan, sino porque no las miramos más. La silla del dentista. La silla del barbero. La del autobús. La del parque. Todas ellas sostienen cuerpos, sin pedir nada a cambio. Curiosamente, en medio del avance tecnológico, algunas personas están eligiendo no sentarse. Se popularizan los escritorios de pie. Y con ellos, las sillas que no son sillas, taburetes altos, pelotas de yoga, plataformas móviles. El acto de sentarse ya no es automático. Es una elección. Y sin embargo, la silla sigue ahí, esperando. Para quien necesite pausar, descansar, pensar. Es un objeto humilde, silencioso, pero lleno de significado. Así llegamos al final de este recorrido. De tronos de oro a sillas de oficina. De símbolos de poder a soportes cotidianos. Las sillas han sido testigos. De imperios, de cartas de amor, de exámenes, de esperas en salas frías y de noches como esta. En unos momentos, haremos una breve reflexión final. Pero si ya tus párpados comienzan a pesar, si tu cuerpo encontró un ritmo más lento, puedes dejarte ir. La historia seguirá sin ti. Has llegado al final. No con prisa. No con ruido. Sino como llega la noche, deslizándose, suave, hasta rodearlo todo. Hoy hablamos de sillas. Un tema, quizá, inesperado. Un objeto que casi nunca ocupa nuestra atención. Pero que siempre, siempre está ahí. Nos sentamos para comer. Para pensar. Para aprender. Para esperar. Nos sentamos para trabajar. Y a veces, para simplemente ser. Desde los tronos de mármol hasta la silla plegable de plástico, cada una ha sostenido no solo cuerpos, sino momentos.
momentos de silencio, de nervios, de esperanza. Una silla nunca interrumpe, nunca exige, solo ofrece. Y en un mundo de movimiento constante, eso es algo hermoso. Tal vez, la silla en la que estás ahora también tiene su historia. Quizá la compraste con prisa, o la heredaste, o simplemente estaba ahí esperándote. Pero esta noche ha sido tu cómplice. Te ha sostenido mientras viajabas por el tiempo. Mientras tus pensamientos se ralentizaban, como las luces de una ciudad que se apagan poco a poco. Así que ahora, si aún estás despierto, deja que la respiración sea un poco más lenta. Que los ojos se cierren sin esfuerzo. Que el cuerpo pese un poco más sobre esa silla o sobre esa cama. Ya no hay nada que hacer, ni historia que recordar, ni tarea que cumplir. Solo este momento. Este espacio suave en el que todo está bien. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar que las palabras te acompañen, aunque sea en un rincón tranquilo del día. Y cuando quieras, volveremos. Con otra historia aburrida. Para dormir. Buenas noches. O buenos sueños.